Si estás desarrollando aplicaciones web frontend y has encontrado un error como este, significa que tienes un error de CORS, el cual de hecho es algo bastante típico cuando se crean aplicaciones cliente, como podrían ser las aplicaciones web. CORS viene de Cross Origin Resource Sharing, lo que en español se traduce como compartir recursos de origen cruzado. Y CORS es una política que tiene implementada los navegadores web modernos y que se encarga de restringir las solicitudes HTTP de un dominio hacia otro dominio diferente. Es decir, supongamos que tienes una aplicación web frontend desplegada en mipagina.com y tienes una aplicación backend desplegada en mibackend.com. Al ser dominios diferentes, obtendrás un error CORS si llegas a hacer una petición. O incluso este error también lo puedes recibir si tienes subdominios, es decir, supongamos que tienes tu frontend en mipagina.com, pero tu backend está desplegado en api.mipagina.com. Igual obtendrás un error de CORS. Ahora, explicándolo así con dominios, podría parecer que este solo es un problema que podríamos obtener en producción, ya que en producción es cuando usamos los dominios de nuestras aplicaciones, pero no realmente, ya que también puedes obtener este error cuando estés desarrollando. Por ejemplo, actualmente es muy común que cuando se desarrolla una aplicación frontend, muchos frameworks vienen con su propio servidor de desarrollo. Por ejemplo, cuando creas un proyecto frontend con Vue.js, la herramienta para generar proyectos de React, Vue, Solid, Svelte y demás, este usa el puerto 5173, y si creas un backend con una REST API y esta funciona en el puerto 3000, 8080 o 8000 y así, también son considerados dos dominios distintos y obtendrás el mismo error CORS si llegas a hacer una petición desde este frontend en desarrollo a este backend en desarrollo. En otras palabras, este error típicamente se obtiene cuando se solicita datos de un dominio hacia otro dominio diferente. Y esto lo puedes notar cuando intentas cargar una imagen en el frontend que viene desde el backend y por ejemplo no carga en el frontend. O también cuando intentas hacer una petición a HTTP desde el frontend y no devuelve nada. Y esto pasa porque los navegadores implementan una política de seguridad llamada Same Origin, la cual permite a cualquier aplicación web solicitar datos como imágenes o hacer peticiones a HTTP si son del mismo dominio. Pero si cambian, obtendrás un error automáticamente. Esto funciona así: cuando el navegador envía peticiones, siempre añade una cabecera llamada origin, y como valor tiene el dominio del cual está siendo solicitado. Es decir, origin, por ejemplo, podría tener el valor localhost 5163. Cuando el servidor recibe esta cabecera, él revisa que la cabecera que está recibiendo y el dominio en el que está desplegado el servidor correspondan, es decir, sean los mismos. Si lo son, no va a haber ningún problema y la petición va a ser devuelta tal cual nosotros esperamos. Pero si la petición que hace el navegador va a una URL diferente, entonces estamos hablando de una petición de origen cruzado o Cross Origin Request. Es decir, cuando una aplicación web o móvil intenta acceder a un recurso de origen cruzado, en otras palabras, un servidor de otro dominio, el servidor que sirve el recurso o el que da la respuesta puede enviar adicionalmente de la respuesta la cabecera Access Control Allow Origin para indicar qué dominios están permitidos para acceder a esta respuesta. Pero si el valor de la cabecera es un asterisco, entonces significa que cualquier dominio puede acceder al recurso. Cualquier frontend puede llegar a hacer peticiones en el backend. Ahora, si el frontend está en el 5173 y el backend está en el 3000 y la cabecera Allow Access Control no coinciden, lo que va a hacer el navegador es simplemente impedir la respuesta del servidor para que ésta no esté accesible a través de la aplicación cliente. Es decir, no vamos a poder recibir ningún dato en nuestra aplicación de JavaScript. Así que para permitir las solicitudes de origen cruzado, un servidor web debe especificar explícitamente en las cabeceras de la respuesta HTTP que permite el acceso de otros orígenes. Así que, en resumen, los navegadores web utilizan estas cabeceras para determinar si se debe permitir la respuesta de la solicitud HTTP o no. Ok, entonces con esto creo que ya entiendes qué es CORS, pero ¿cómo solucionarlo? Bueno, si tienes el control de backend, es decir, puedes acceder al código del backend, solucionarlo es tan fácil como decirle al backend que en cada petición añada la cabecera Access Control Allow Origin. Sin embargo, como es un nombre largo de escribir, hay paquetes o configuraciones que muchos frameworks ya soportan. Por ejemplo, en Node.js y en Express, que es un framework de Node. De esta forma puedes permitir a un frontend que está en el puerto 5173 conectarse. O este otro ejemplo es de Django, el framework de Python, en donde también añadiendo simplemente una configuración en settings.py puedes permitir CORS. O este es otro ejemplo en Spring, el cual es el framework más popular de Java, en donde puedes ver que también es muy similar en cuanto a permitir el mismo frontend. O este otro es en Laravel, el framework de PHP, en donde puedes ver que también allí está presente la cabecera Access Control Allow Origin. Y como puedes ver, la idea es la misma en todos los frameworks y eso que son de distintos lenguajes de programación. Entonces el resumen es simplemente añadir este dominio en esta cabecera.
Y por supuesto, en lugar de localhost 5173, como he colocado en estos ejemplos, puede ser el dominio de tu frontend, ya sea un subdominio o un localhost. Incluso puedes colocar varios al mismo tiempo. Ahora, a modo de información, ciertos métodos HTTP como put, delete, patch o cabeceras HTTP que no son estándares, es decir, cabeceras que tú mismo puedes añadir en el backend, necesitan enviar una petición al backend antes que la petición HTTP real, algo que recibe el nombre de pre-flight o antes del vuelo. Esto es para asegurarse que las peticiones son seguras de hacerse. Es decir, antes de que se haga una petición en post, put, delete desde el frontend, el navegador envía una petición especial para poder saber si esas peticiones consecuentes van a ser posibles. Esto funciona así. Cuando un navegador va a hacer la petición delete, por ejemplo, este ya sabe que tiene que hacer primero un pre-flight y hace una petición usando el método llamado options. Es decir, antes de enviar una petición delete, envía una petición options. Luego el servidor responderá con estas cabeceras, por ejemplo, allow access control origin con el frontend que hayas especificado y access control allowed methods, especificando los métodos que tiene acceso. Esto básicamente quiere decir qué URL del frontend puede pedir datos al backend y con qué métodos puede pedirlos. Lo que al final quiere decir que el cliente con ese dominio tiene autorización para hacer peticiones con ese método. Y esto puede sonar ineficiente porque se están haciendo dos peticiones, un pre-flight y luego una petición real, lo que si estás haciendo muchas operaciones en el frontend puede sonar a duplicar las peticiones en el frontend. Pero para evitar esto, el servidor añade una cabecera extra llamada Access Control Allowed Max Age, en lo cual con un número indica cuánto tiempo debe guardarse en memoria caché de la petición para que no vuelva a ser ejecutada después de este tiempo. Y básicamente sería esto. Así que si tienes un error justo ahora, solo abre la pestaña Network o Redes de tu navegador y busca que la cabecera Access Control Allowed Origin esté presente en la petición que te está dando el error. Si no existe, debes añadir entonces CORS en tu servidor, pero si existe, entonces puede que las URLs no coincidan, así que puedes ir al backend y añadir la URL de tu frontend, o simplemente añadir un asterisco para permitir que cualquier dominio del frontend se pueda conectar. O si en caso estás obteniendo un error por un pre-flight, puede que el servidor no permita estos métodos o headers que estás enviando desde la petición frontend, así que habrá que añadirlas también desde el backend utilizando la cabecera Access Control Allowed Methods. Pero si lo notas, el resumen es básicamente que todas estas soluciones se resuelven desde el lado del backend. Pero ahora veamos un ejemplo práctico para que puedas entenderlo mucho mejor. Ok, entonces vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. Primero voy a crear un proyecto de frontend, voy a entrar en mi escritorio y voy a crear un proyecto con Bit, por ejemplo, con npm create bit client. Y no importa si es cualquier framework, pero bueno, como yo sé que muchos usan React, vamos a escoger React con JavaScript. Vamos a entrar en el cliente y voy a abrirlo con Visual Studio Code. Entonces este va a ser primero el proyecto de frontend al que probablemente muchos de ustedes están desarrollando y bueno, van a tener que añadir sus cabeceras o van a ver el error. Entonces aquí voy a colocar el código de frontend. Luego también voy a crear una carpeta, voy a subir un nivel, voy a crear otra carpeta aquí en el escritorio que se va a llamar backend. Voy a entrar allí, cd backend y voy a abrirlo también con Visual Studio Code. Voy a hacerlo para tener ahora dos editores. Listo, entonces aquí voy a tener el backend y en el otro lado tengo el frontend. En cada uno entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar una terminal. Entonces vamos a abrir una terminal aquí en el backend. Voy a simplemente decirle npm init-y para iniciar. Y voy a crear un proyecto básico de Express. Entonces voy a decir en la consola npm install express. Entonces con esto voy a crear un proyecto sencillo. Voy a crear un archivo básico que diga por ejemplo server.js. Voy a requerir aquí Express, voy a decirle que de la biblioteca Express. Yo voy a minimizar esto y aquí simplemente voy a colocarle que esto va a venir desde app express. Ahora, como yo quiero inicializarlo, vamos a decir app, quiero que escuches en el puerto 3000, que es el puerto en el que va a funcionar el servidor. Y luego simplemente voy a colocarle un console log que diga algo como servidor on port 3000. ¿Okay? O server on port 3000. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo con npm, con node index.js. Y bueno, en mi caso, como estoy requiriéndolo aquí con el index.js y en realidad es con el nombre server.js, entonces sería node server.js y ya está. Ahora lo mismo en el front, vamos a ir en el front y voy a decirle aquí que voy a instalar primero los módulos, le digo npm install. Va a instalar los módulos de Bit.js para que podamos ejecutar un servidor de desarrollo.
Y Bit por lo general crea un servidor no en el puerto 3000, sino crea en el 5173. Entonces voy a tener, como les mencioné en la introducción, dos aplicaciones, una en el 3000 y otra en el 5173. Entonces vamos a escribir npm rundev. Y listo, aquí tenemos ahora una aplicación en el 5173. Vamos a verlo, voy a entrar en el navegador. Y simplemente con escribir localhost 3000 primero, vamos a ver que obtengo un canon get, pero esto significa que el servidor ya está funcionando. Y si visito el 5173, tengo la aplicación de Riad. Ok, entonces aquí viene el detalle. Vamos a tratar de comunicarlos haciendo una petición HTTP. Entonces primero vamos a crear aquí una ruta que diga, por ejemplo, aplicación del backend. Cuando soliciten la ruta, por ejemplo, vamos a llamarle ping. Ping, ok, yo quiero que respondas con un texto simplemente que diga pong, ok, le digo res. Bueno, aquí me falta importar los objetos, request y response. Entonces aquí le digo de response, quiero que respondas algo, send pong, por ejemplo. Listo. Entonces ahora si yo quiero llamar esta ruta, primero tengo que cancelar el servidor y volverlo a ejecutar. Y ahora en el frontend, vamos a venir aquí en app.jcsx, que es básicamente el código que estamos viendo aquí en el navegador, es esto. Y bueno, cuando voy a quitar todo esto, de hecho, desde el inicio hasta el final, vamos a crear un componente muy básico de Riad, una función app, que simplemente devuelva un texto o algo por el estilo. Entonces voy a decirle vas a retornar, y aquí voy a decirle vas a retornar un div con un h1 que diga click, y debajo un botón, simplemente un botón que diga fetch o algo así. Entonces si yo vengo y guardo y vengo en el frontend, simplemente voy a ver, de hecho aquí tengo que exportarlo, export default app, y ahora sí, si refresco pueden ver que dice click y un botón. Entonces cuando yo quiero hacer un clic en este botón, quiero hacer una petición al backend. Entonces para hacer eso le digo ok, cuando des un clic vamos a enviar una petición fetch, y aquí le colocamos la dirección http localhost 2.3000. Y ya con esto enviaríamos la petición, pero en mi caso quiero enviarla a ping, que es el nombre básicamente del endpoint, del backend. Entonces aquí le digo await porque es asíncrono, y aquí le voy a decir async para que se pueda enviar. Esto me va a dar una respuesta, y bueno, si todo va bien voy a poder ver una respuesta por consola. Entonces aquí le voy a decir console.log response. Listo, entonces vamos a verlo, vamos a guardarlo. Y ya con esto, si yo vengo en el navegador y abro la consola para poder verlo, y simplemente doy un clic, pueden ver que aquí está el famoso error course. Y bueno, es como les decía, estoy en el dominio localhost 3000 y aquí me dice que el único, bueno, se está permitiendo, o yo estoy haciendo la solicitud del 5173 a localhost 3000. Entonces si yo vengo a la pestaña network y veo aquí que hay un error, pueden ver que me dice el status es course. Entonces este es un mecanismo de seguridad que tiene básicamente Chrome y muchos otros navegadores. Entonces si yo doy un clic, vamos a abrirlo aquí en este botón, ok, en el texto. Y pueden ver que aquí están los headers. Los headers son tan solo información extra que tiene las peticiones. Entonces, por ejemplo, aquí está el dominio del cual se ha pedido la petición del frontend, ok, o es decir, a dónde lo está pidiendo, perdón. Luego tenemos la respuesta que nos ha dado, que ha sido una respuesta de hecho 200, que significa que no ha habido un error. Y si bajamos un poco, vamos a ver aquí que tenemos el origen, que es el 5173. Entonces cuando nosotros estamos accediendo, este origen es el que el backend lee. Entonces cuando él trata de compararlo con el dominio del propio backend, no van a coincidir y eso es lo que da un error. Entonces vamos a venir aquí en el backend y voy a decirle, ok, esto es lo mismo para cualquier proyecto de backend, por cierto. Es decir, no es el mismo código, pero sí la misma idea. Es decir, simplemente tienen que ir a su código de backend y añadir algo como esto. Por ejemplo, en este caso yo voy a decirle a aplicación, cada vez que pidan algo, le vas a responder en cada petición una cabecera. Entonces voy a decirle que aquí voy a colocar, por ejemplo, de hecho aquí es una función. Aquí le digo, en Express se define esta forma, request response next. Y aquí yo le puedo decir, ok, vas a continuar con la petición habitual. Pero antes nosotros vamos a añadir unas cuantas cabeceras. Las cabeceras son tan solo información que yo voy a añadir a la respuesta. Es decir, antes de responder esto, voy a añadir estos headers para que él se entere de qué se trata. Y bueno, si nosotros lo intentamos buscar, podemos buscarlo de esta forma. Response, headers, express, node y es algo así. Y es lo mismo para cualquier otro backend. Y lo que vamos a tener son cabeceras, o bueno, información de este tipo, res.sed y demás, que es para establecer cabeceras, content type, es decir, el tipo de contenido que voy a responder, cuánto pesa y cosas así. Pero en mi caso necesito estas cabeceras que las estoy buscando, porque justamente si lo ven son nombres bastante largos. Entonces voy a copiarlo y les muestro de qué se trata esto.
Ok, entonces esta información que ven aquí básicamente detalla qué es lo que el cliente puede solicitar. Por ejemplo, la cabecera que yo le estoy añadiendo es res.append y le digo access control a la origin. Le estoy diciendo a la cabecera qué origen tiene permitido acceder al backend. Y aquí está en asterisco. Ok, eso significa que cualquier frontend, no tan solo el localhost 5173, sino el localhost podría ser 8000 o 8080, 4000, lo que ustedes gusten, puede solicitar aquí. Luego tenemos el access control allowed methods, que es qué métodos pueden solicitar los dominios. Por ejemplo, yo le puedo decir 5173 puede acceder, pero solo al método get, quizás no al put y al delete. Entonces simplemente lo coloco así. O yo puedo seleccionar tan solo al post y al delete. Y esto de nuevo es lo mismo para todos los frameworks, porque esos son cabeceras para el navegador, no es código de JavaScript ni nada de eso. Ahora, lo siguiente es que aquí nos dice las cabeceras que voy a añadir del tipo de contenido, es decir, qué cabeceras puede el frontend solicitar. Y bueno, de momento no me importa esto, así que voy a comentarlo. Simplemente me importa esto de aquí, que es quién puede solicitar datos y qué métodos pueden enviar. Y ya está. Entonces con esto, si yo guardo, cancelo aquí el backend y vuelvo a ejecutarlo, entonces yo le estoy diciendo cualquier origen puede pedir al backend con cualquier método. Entonces vamos a probarlo. Vengo aquí, vengo en la aplicación, vamos a cerrar esto. Vengo en la aplicación, vamos a refrescar. Y si doy un clic, pueden ver que ya me responde. De hecho, si yo vengo aquí en body, bueno, en body ya me respondió, pero como aquí en el frontend nunca lo convertí a un dato JSON, le digo ok, convierte el response bueno, el response, en este caso tengo que convertir JSON. Esto me va a dar los datos, entonces estos datos son los que realmente quiero ver. Ok, vamos a verlo. Vamos a guardarlo y así quedaría. Recibo el dato, convierto a JSON, lo veo. Entonces refresco, doy un clic. Y bueno, en este caso el PONG no es un JSON, es un string. Entonces aquí sería res.string. O res.text, perdón. Guardamos, refrescamos, doy un clic. Y me dice PONG. Entonces yo puedo pedir varias veces y pueden ver que ya no me está impidiendo la red. Ahora, supongamos que no estoy haciendo una petición get, sino estoy haciendo una petición post. Entonces vamos a colocar aquí voy a cambiar, le voy a decir, esta es una petición post. Y le voy a decir que las únicas peticiones que puede hacer en este caso van a ser las peticiones get simplemente. Entonces voy a quitar todo esto, ok. Y aquí voy a decirle ok, de hecho voy a colocarle un delete, ok. Entonces le digo ok, van a hacer una petición delete. Entonces guardo. Y claro, para poder solicitar esto, ahora cualquiera puede solicitarlo, pero solo el método get. Entonces vamos a verlo. Si yo vengo aquí y le digo ok, tengo el fetch, y aquí ya no le digo, ya no es un método get, sino tengo que venir aquí y le digo este es un método delete. He cogido el delete para no enviarle un body, pero bueno, con esto yo guardo. Y si ahora refresco el servidor o reinicio el servidor, entonces yo tengo que hacer una petición delete a la misma ruta y me va a enviar un PONG. Entonces vamos a verlo. Refresco, envío y de nuevo tengo en este caso el course, porque me dice el origen tiene bloqueado por política course, el método delete no está permitido en access allowed control methods. De hecho, en este caso él lo que ha hecho, si vengo en network, de hecho vamos a verlo, él ha hecho dos peticiones. La primera es el preflight, que es aquí el método options, es decir, antes de que él envíe el delete, el navegador envía una petición options. Y este options lo que ha obtenido es las cabeceras y me dice access control allowed methods, ¿qué métodos tiene permitido este backend? Y simplemente le dice que tiene permitido el método get. Entonces cuando yo he hecho el delete, como no está listado aquí, pues no puedo pedirlo. Entonces si yo le digo ok, entonces también añade el delete, delete y guardo y reinicio el servidor obviamente. Y bueno, ahora sí refresco aquí, hago el fetch y ya me permite hacer nuevamente. Este no es una petición get, es un delete de nuevo. Incluso pueden verlo en los ping. Si ven, es el método delete. Ok, y aquí de nuevo en el preflight, que bueno, ya no lo vemos por aquí, pero bueno, al final lo que tenemos es que los métodos que están permitidos es el get y el delete. Ahora, si nosotros queremos ser explícitamente más cuidadosos con quién se va a conectar o quién va a poder solicitar, pues aquí también podríamos colocar en producción un dominio. Por ejemplo, yo le puedo decir en producción tan solo se va a conectar el dominio fastweb.com, por ejemplo. Entonces yo tan solo desde mi frontend, si mi frontend está desplegado en fastweb.com, va a poder solicitar a este backend. Ahora, esto no es tan solo para producción, en desarrollo también yo puedo decirle cuando pida localhost 5173, tan solamente va a poder solicitar datos. Entonces si yo me equivoco, por ejemplo, y le digo es el puerto 6000,
Entonces yo le estoy diciendo tan solo el puerto 6000 puede solicitar datos a este backend. Entonces vamos a verlo. Si yo ejecuto y refresco aquí y le digo, vengo en consola y le doy un clic, CORS nuevamente porque no estoy permitido. Pero yo le puedo decir aquí, ok, también voy a permitir al 5173. Ok, vamos a guardarlo. Voy a cancelarlo, volver a ejecutar. Y si yo nuevamente vengo aquí en consola, refresco y doy un fetch, ahora sí puedo pedir nuevamente. Y bueno, este sería básicamente el resumen de lo que tendrían que hacer en otros frameworks. Es decir, simplemente tienen que ver la forma en la que su framework o código de backend tienen que añadir estas cabeceras y ya estaría. Y bueno, algo que también deberían saber es que por lo general, como el añadir cabeceras es algo muy común y estos problemas de CORS lo tienen muchos tipos de desarrolladores, no tan solo los de JavaScript ni nada de eso, también está los de Python, los de Java, PHP, etc. Entonces ya hay paquetes en cada lenguaje que permiten configurarlo rápidamente. Entonces aquí nosotros podemos instalar un paquete en Node que se llama CORS. Podemos ir en npm install CORS. Y una vez instalado, lo que podemos hacer es que ya no necesitamos escribir esto. De hecho es mucho más sencillo. Es decir, yo puedo importar aquí CORS. Por ejemplo, creo que una cosa que se llama CORS. Y requiero aquí también el módulo. Y ya no le digo simplemente utiliza esto. Incluso voy a escribirlo debajo para que vean la diferencia. Si no le digo vas a utilizar el módulo CORS. Y ya simplemente llamando esta función, él va a añadir el allowed method, el allowed origin y el allowed methods. Entonces esto es como decirle, básicamente, permite a todos los dominios conectarse. ¿Ok? Lo que tienen aquí, bueno, incluso aquí sería get, post, put, delete y demás. Todos estos serían equivalentes a lo que tengo aquí por defecto. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo eliminar esto de una vez y sería lo mismo. Y es, de hecho, si yo lo pruebo en npm run dev, de hecho aquí es node server. Ok, y si ven en el frontend y doy un clic pueden ver que funciona. Incluso aquí yo tengo más facilidades porque como ya es un módulo y ya tiene código por dentro, ya tiene opciones más sencillas de establecer. Por ejemplo, pueden colocar aquí lo que es origin y pueden colocar aquí un arreglo y pueden colocar múltiples dominios. Por ejemplo, pueden decirle aquí quiero que se conecte el 5173, pero también quiero que se conecte, por ejemplo, el localhost 4000. Entonces le están diciendo aquí fácilmente que se conecten estos dos. Y bueno, incluso también pueden decirle los methods que también pueden colocarlo, pero bueno, sería lo mismo. Entonces vamos a guardarlo, vamos a darle una idea final y ya con esto estaría. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí 5173 sigue pidiendo, pero si yo cambio el puerto del frontend, supongamos le digo este utiliza el server por 4000. Ok, guardo. Y bueno, ahora está en el 4000. Y ya el 5173 no es el 4000, ahí está. Y si doy un clic pueden ver que también puedo solicitar datos. Pero si cambio, por ejemplo, al 8000, como el 8000 no es el puerto, yo le digo ok, es el puerto 8000. Y si pido datos, tengo el error CORS porque el backend no se lo permitió. Y básicamente ya estaría. Espero que con esto hayan entendido de qué se trata CORS. Y bueno, solucionarlo es tan sencillo como añadir estas cabeceras en el backend. Ahora, si ustedes son desarrolladores frontend y están utilizando algún backend as a service tipo Firebase, Supabase, AWS Amplify o alguna función serverless y obtienen un error CORS, es porque justamente cuando suban su función serverless también debe tener estas cabeceras de algún modo. Es decir, las funciones serverless también son como una especie de endpoint de un backend. Entonces también debe tener estas cabeceras. Algunos ofrecen alguna interfaz gráfica para añadirlo, otros piden que añadas código directamente. Por darles un ejemplo, en Supabase, por ejemplo, Supabase CORS, simplemente para darles más información y ya con esto termino. En Supabase, por ejemplo, ustedes tienen que añadir estas cabeceras. Y miren, ya entendiendo lo que les he dicho, prácticamente se les hace más fácil entender que siempre vamos a añadir estas cabeceras. ¿Ok? Y este, por ejemplo, código de un servicio de backend as a service. Y lo único que hace aquí, para resumirlo, es que aquí, bueno, él trata de enviar un dato al frontend, pero antes, él dice, si es un método, una petición options, vas a enviar los headers y vas a enviarle CORS headers. ¿Qué es CORS headers? Bueno, son estas cabeceras que añado en cada petición. Entonces ya con esto pueden darse una idea si están obteniendo también este error en Supabase, Firebase y servicios similares. O también podría ser un headless CMS. Y bueno, con esto espero que ya les haya quedado mucho más claro. Nos vemos en un siguiente video.